semana ustedes han visto el tema de vectores. Veamos. Bien, voy a graficar aquí como si fuera un cuadradito, haciendo referencia a qué es la barcaza, ¿correcto? Ahí tenemos la barcaza. Sobre esa barcaza van a actuar dos fuerzas. Tengo por aquí la fuerza, una de ellas que vale 10 kilonewton y que forma con la horizontal el ángulo de 37 grados. Y tengo por acá otra fuerza. De magnitud 12, perdón. Perdón, inclusive me parece, a ver, un ratito. No sé si ustedes tienen, a ver, vamos a corregir previamente los datos, ¿no? Porque en el gráfico dice una cosa y en el texto dice otra, ¿cierto? A ver, un like si quizás en el de ustedes sí está corregido. Creo que en el gráfico dice una cosa y en el texto es otra, me parece. Claro, así es. Claro, porque en el gráfico dice 10 y 12 y en el texto dice fuerzas de 20 y 15. También en el gráfico nos dice 37 y 60 y en el texto nos dice un ángulo de 30 y 45. Bien. A ver, un momentito. Ya, vamos a hacer tal cual aparece en el gráfico, ¿correcto? Nos vamos a ceñir tal como aparece en el gráfico. Vamos a descartar los datos que están en el texto y nos vamos a ceñir a lo que está en el gráfico. Bien. Entonces, vamos a hacer tal cual aparece en el gráfico. Esta fuerza en el gráfico dice que vale 10 kilonewton. Y esta otra vale 12 kilonewton. Ya está. El ángulo que forma esta fuerza de 10 kilonewton con la horizontal, según el gráfico, es 37 grados. Y el ángulo que forma esta otra fuerza de color verde, la de 12 kilonewtons, con la horizontal es 60 grados. Ya está. Bien, si queremos conocer la fuerza resultante, o en este caso el vector resultante, y hay que tener en cuenta que la fuerza es una cantidad física vectorial, y esto lo van a analizar más adelante en la semana 5, a partir de la semana 5. Bien, entonces aquí la recomendación es descomponer estas dos fuerzas en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces vamos a proceder a descomponer esas fuerzas. Por ejemplo, acá, este vale 10 kilonewton y el ángulo que forma es 37. Lo descompongo en una componente horizontal y en una componente vertical. Entonces se sabe que a 90 se le pone como un 5. Entonces planteo que 10 va a ser igual a un 5 veces algo, una proporcionalidad. Entonces ese algo vale como 2, ¿cierto? A 37 se le pone como 3 veces ese algo, pero ese algo vale 2. Entonces este aquí vale como 6 kilonewton. ¿Sí? Y la componente horizontal valdría en este caso como 8 kilonewton. Hasta ahí un like si vamos bien con la descomposición de esa fuerza. Si me dejaba entender la descomposición de esa fuerza. Ok, perfecto. Listo. Entonces ya hemos descompuesto esta fuerza o este vector. Ahora vamos con la otra fuerza o el otro vector. Lo descomponemos también en una componente horizontal y en una componente vertical. Bien. Este ángulo es 60 grados, entonces se sabe que en este triángulo 30-60, a 90 se le pone como 2 veces algo. Entonces, 2 veces algo igual a 12K. Entonces, ese algo vale como 6, ¿cierto? Bien. A 60 se le pone como ese algo
raíz cuadrada de 3. Quiere decir que esta componente vertical vale entonces 6 raíz cuadrada de 3 kilonewton. Y a 30 se le pone simplemente ese algo, en este caso 6 kilonewton. Ya está. A ver, hasta aquí. Hasta aquí vamos bien con la descomposición. A ver, confirmen hasta ahí. ¿Sí? Ok, ok. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a obtener la componente horizontal de la resultante, ¿correcto? Vamos a conocer la componente horizontal de la resultante. Bien, en este caso vamos a tener que sumar todas las componentes que se encuentran estrictamente en el eje horizontal. Estrictamente en el eje horizontal. Entonces, en la horizontal, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos una de ellas que vale como 8, ¿no? Que es esta componente de la fuerza de 10 kilonewton, su componente horizontal. Y tenemos esta otra componente que vale 6 kilonewtons. Entonces, hasta ahí, la componente horizontal de la resultante nos va a dar 14 kilonewton. Este es, ojo, en el eje horizontal. ¿Qué ocurre en el eje vertical? Veamos. En el eje vertical tengo dos componentes. Una de ellas vale 6 y la otra vale 6 raíz cuadrada de 3. ¿Correcto? Pero observo que esta componente, esta de amarillo que está apuntando hacia arriba, tiene dirección positiva. Entonces esto es más 6 o simplemente 6 kilonewtons. ¿Más quién? La componente vertical. Esta componente vertical, 6 raíz cuadrada de 3 kilonewton, está dirigida hacia abajo. Cuando un vector o componente del vector está dirigido hacia abajo, se dice que tiene dirección negativa. Entonces coloco menos. Ahí está el menos porque esa componente está dirigida hacia abajo. ¿Y cuál es su magnitud o módulo? En este caso vale 6 raíz cuadrada de 3. ¿Ya está? Bien. Entonces ahí vamos a obtener esta componente. Bien. Ahora, quizás en este caso no les han dado como dato la aproximación con la cual se debe trabajar. Por eso quizás no la duda en este problema, porque al parecer ha tenido algunos errores en el tipeo, ya que no coincide lo que está en el texto con el gráfico, y además no les dan como dato lo siguiente, que la raíz cuadrada de 3 lo van a tomar como aproximadamente a 1,7. ¿Correcto? Anoten ese dato, que la raíz cuadrada de 3 es aproximadamente igual a 1,7. Bien, si hacen ustedes esa aproximación, entonces, ¿cuánto les va a salir en la vertical? Porque para la horizontal ya lo tenemos, vale 14. Pero ¿cuánto vale con esa aproximación en el eje vertical? Ahora, no se asusten, porque en el examen sí o sí les van a dar valores más apropiados. En esta oportunidad, de parecer, no han tenido esa precaución. No les han dado, uno, la aproximación, y a pesar de ello también, hacer ese cálculo no va a ser tan sencillo. Para el examen sí van a tener más cuidado, ¿correcto? A ver, creo que por ahí ya me dijeron la respuesta. 4,4 aproximadamente. Sí, a ver, vamos a leer por acá un ratito en chat. Uy, me encuentro. Me encuentro. Ya. Menos 4,2 me dijeron, ¿cierto? Menos 4,2.
Ya, ojo, es 6 más menos 6 raíz cuadrada de 3. A ver, ya, han utilizado la aproximación, ¿cierto? Han utilizado la aproximación. A ver, vamos a utilizar esa aproximación. Y sí, efectivamente, menos 4,2. Así es, muy bien. Perfecto, gracias. Bien, entonces vamos a indicarlo acá. Vamos a resaltarlo. Menos 4,2 kilonewton. Ya está. Ya tenemos hasta aquí la componente horizontal y la componente vertical del vector resultante. Y con ello ya podemos conocer el módulo, la magnitud de dicho vector. Para eso entonces aquí les planteo. Este vector resultante R se puede expresar como un par ordenado. En la primera componente tenemos en el eje X, en la segunda componente tenemos al eje Y. Si hubiera una tercera componente estaría en el eje Z, pero no es el caso. Bien, este sería el vector expresado como un par ordenado. Si yo quiero conocer el módulo o la magnitud de ese vector, teniéndolo representado como un par ordenado, esto es entonces la raíz cuadrada. ¿De quién? De la componente en el eje X o la primera componente elevado al cuadrado, más la componente en el eje Y o la segunda componente elevado al cuadrado. Si hubiera una tercera componente, que sería en el eje Z, entonces sería más R sub Z elevado al cuadrado. Pero como estamos analizando principalmente en dos dimensiones, entonces esto no existe. Ya está. Bien, entonces ahora sí vamos a reemplazar los datos, no lo que hemos obtenido. Entonces, en la horizontal hemos obtenido 14. Ahí está 14 al cuadrado. ¿Más quién? La vertical. La vertical vale menos 4, vamos a indicarlo ahí. Menos, ahí está, 4,2. Y esto elevado al cuadrado. Bien. Allí finalmente vamos a obtener la magnitud de la resultante. Como les comentaba, para el examen esto va a ser más sencillo en el sentido que les van a dar valores más apropiados, para que de esa manera el resultado sea más sencillo o los cálculos sean más fáciles, más prácticos. Bien, es de suponer justamente que como el texto y el gráfico no coinciden con los datos de los valores de las fuerzas ni tampoco el ángulo, entonces las claves tampoco van a estar dadas como tal. Por eso que simplemente vamos a dejarlo expresado de la siguiente manera. 7 raíz cuadrada de 109 y todo esto entre 5 kilonewton. Bien, esa sería entonces la respuesta. Y para este problema no hay clave. Clave F es el resultado, ¿correcto? Clave F igual a ese resultado. Sí, hay unos segundos para que le puedan tomar la captura. Voy a indicarle acá, un ratito voy a colocar aquí en esta esquina, que es el problema 6. Problema 6, ¿correcto? El de casa. Este problema 6 de casa les dan los datos, ¿no? Y no les hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué queremos? Pero además, si contrastamos los datos que están en el texto con el gráfico, tampoco coinciden. Es por eso que en esta ocasión estoy planteando el problema según los datos del gráfico, ¿correcto? Estoy siguiendo la solución a partir de los datos del gráfico. Bien. Hay unos segundos para que le puedan tomar la captura o también puedan indicar sus consultas. Sí, aseguren de tomarse la captura, ya que si esto lo borro ya no aparece más. Me parece que la clase está grabada, entonces eso va a quedar, ¿no?, en el archivo para que ustedes puedan acceder y revisar nuevamente.
Si tienen por ahí alguna otra observación, quizás en otro problema, ya sea de clase o de casa, o de los propuestos, pueden activar su micrófono o hacer también mediante el chat. Ustedes en esta semana han hecho lo que es análisis dimensional, ¿cierto? Y también análisis vectorial, tanto el método geométrico como el método analítico. Voy a aprovechar este espacio, aquí lo voy a delimitar, por lo pronto. A ver, esta es una pregunta recurrente. Por ejemplo, les plantean así, x es igual a un a por e elevado a la menos b por t. Esta estructura de pregunta, ojo, es recurrente. No quiere decir que exactamente va a venir igual, pero una forma similar sí. Por ejemplo, les dicen, ojo de análisis dimensional, les dan como dato lo siguiente. Si t representa el tiempo, si t representa el tiempo, pregunta, determine la dimensión de b. Si ustedes revisan exámenes pasados de la pre, van a notar preguntas de este tipo. A ver, por ahí, quizás alguien tiene la respuesta. Solamente les dan que t representa el tiempo. No les indican qué representa X, qué representa A, ni mucho menos qué representa esta letra E. Simplemente le dicen que T representa el tiempo y con esa información determine la dimensión de B. Les doy alternativas. La alternativa A, simplemente T mayúscula. Alternativa B, es L. Alternativa C. Uy, esta C, perdón. Alternativa C, T elevado a la menos 1. Y alternativa D, L a la menos 1. A ver, ¿cuál sería su respuesta? A ver, mientras van pensando también qué otro problema desea que les plantee, ya sea de los de casa o los de clase. A ver, ¿puedo borrar la solución de problema 6? Sí, un like si puedo borrar la solución de problema 6. Ok, bien. Entonces, borro una parte de la solución de problema 6 y en ese espacio voy a hacer la solución de este problema. Pero para esto vamos a inferir algunas cositas, ¿correcto? Vamos a inferir y con ustedes vamos a llegar a una conclusión. A ver, les propongo aquí, opción 1. A ver, dígame si es correcto en la opción 1, de esta forma. 2 elevado a la 3 metros. Y la opción 2 es 2 metros elevado al cubo. ¿Cuál de esas dos está bien correcto? Es correcto o está bien escrito? Teniendo en cuenta que m representa metro. A ver, para ustedes, según su criterio, ¿cuál de los dos está bien expresado?
La primera, que dice 2 elevado a la 3 metros, o la segunda opción, que dice 2 metros elevado al cubo. Pueden escribir en el chat. Claro, así es la segunda. ¿Y por qué no la primera? La respuesta correcta, como dice su compañera, es la segunda opción. Esta es la correcta. Este aquí es incorrecto. ¿Por qué? Porque observo que en la primera opción el exponente tiene una unidad, en este caso de longitud, que representa el metro. Y el exponente, tener presente que siempre, siempre es un número real. El exponente, ojo, siempre, siempre es un número real. Y un número real puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser entero, puede ser fraccionario o inclusive puede ser un número irracional, o sea, aquel número que no se puede expresar como una fracción. En este caso, para la segunda opción, observo que 3 es un número real. No está acompañado de ninguna unidad de medición, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a recordar la propiedad que ustedes seguramente recuerdan, ¿no? De su clase de física de esta primera semana, que les dicen que la dimensión de todo número real es igual a ¿cuánto? A ver, ¿recuerdan? Es sencillo. La dimensión de todo número real es igual a ¿cuánto? Si gustan, pueden revisar su boletín. Ahí está en las propiedades. 1. 1, así es claro. Muy bien. ¿Y por qué la dimensión de un número real es igual a 1? Es que todo número real es adimensional, prefijo a sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades, como por ejemplo el exponente. El exponente siempre es un número real. Nunca, ojo, nunca el exponente puede tener unidad o dimensión. Entonces, si yo le tomo la dimensión al exponente, sabiendo que el exponente es un número real, entonces su dimensión debe ser igual a ¿cuánto? 1. Ahora sí, con esa idea, vamos a resolver este problema que les propuse. Veamos, les propuse ahí que x, que no sé qué me representa, es igual a, que tampoco sé qué nos representa, pero este a está multiplicado por quién, por e, que tampoco sé qué nos representa. Claro está que esa es la base de los números neperianos o de los números naturales. Sin embargo, aquí no nos están especificando qué representa e. Pero este número neperiano está elevado a un exponente que es menos b por t. Entonces aquí les hago la pregunta. El exponente, todo este exponente menos b por t, debe tener una dimensión igual a ¿cuánto? ¿Cuánto creen que sea la dimensión de todo ese exponente? Sabiendo que el exponente siempre es un número real. ¿Cuánto debe ser su dimensión? A ver, me dijeron al inicio que la opción 2 es correcta. ¿Por qué? Porque el exponente simplemente es un numerito, es un número real. Ya hemos indicado además que la dimensión de todo número real siempre es igual a 1. 1, ¿por qué? Porque ese número real es adimensional, prefijo a sin unidades o sin dimensiones. En este caso, el menos b por t hace el papel de exponente y quiere decir entonces que ese exponente, que es menos b por t, por ser un número real, debe ser igual a 1, o su dimensión, mejor dicho, debe ser igual a 1. Luego, este menos lo puedo expresar como el menos 1. Y planteamos también esta propiedad que ustedes han visto en su clase. Esto sería entonces menos 1 por la dimensión de b, por la dimensión de t, y todo igual a 1. Ya está. La dimensión de menos 1, como menos 1 es un número real, entonces su dimensión es igual a 1.
Ojo, su dimensión. Esto luego por quién? Por la dimensión de B, que es justamente lo que quiero conocer, y por la dimensión de T. Pero T nos dice que representa el tiempo, y su dimensión se expresa con T mayúscula. Y todo esto igual a 1. Finalmente, este T mayúscula que está aquí multiplicando la dimensión de B, pasa al otro lado a dividir, y sería entonces 1 entre T mayúscula. Y cuando él pasa al numerador, ahí finalmente, ¿qué se obtiene? Que la dimensión de B es igual a ¿cuánto? T elevado a la menos 1. Y esa es finalmente la solución, ¿correcto? La respuesta al problema. Entonces ahí, ¿cuál sería la alternativa? ¿La A, la B, la C o la D? La C. La C, así es, muy bien. Alternativa C. Si desean, pueden tomar otra captura a ese ejemplo. Ojo, que ese tipo de problemas es recurrente. Entonces recuerden que siempre el exponente es un número real y por lo tanto la dimensión, ojo, la dimensión del exponente siempre es igual a 1. Bien, unos segundos más para luego plantearle el problema 7 que indicó por ahí su compañero. ¿Sí? A ver. Sí, ahí le pueden tomar captura. Ojo que si yo borro esto, ya no vuelve a aparecer. Sin embargo, esto queda grabado en la clase para que ustedes lo puedan revisar con mayor detalle. Sí, entonces lo borro en 3, 2, 1. Va, listo. Bien, ahora sí, hacemos el problema número 7. Bien. Bien, en este problema nos plantean lo siguiente. Mediante los vectores A y B de magnitudes de A igual a 20 kilómetros y B de 15 kilómetros, se grafica los desplazamientos generados por un explorador, como se muestra en la figura. Pregunta. Determinar el desplazamiento resultante realizado por el explorador. Ya está. Bien, aquí les han dado un problema referente al desplazamiento. Aquí quizás se han adelantado un poquito al tema de cinemática. Y es que ustedes en cinemática van a tener en cuenta que el desplazamiento es una cantidad física vectorial. Ojo, el desplazamiento es una cantidad física vectorial. Bien, entonces aquí vamos a plantear. Bien, por acá tenemos en el origen el punto de partida de ese explorador, ¿correcto? Bien, ese explorador primero se desplazó siguiendo esa trayectoria dada por el vector A. Ahí tenemos el vector A. Este vector A tiene una magnitud, un módulo de 20 kilómetros. ¿Ya está? Bien. Y luego se desplazó siguiendo otro vector, en este caso B. Lo voy a graficar con otro color. Ahí lo tenemos. Y este vector B tiene una magnitud o módulo, nos dice de 15 kilómetros. Perdón, un ratito, un ratito. Listo. Bien, vamos a complementar los otros datos del gráfico. Aquí se muestra unas líneas punteadas. Ya está. Y donde este ángulo nos dice que vale 106 grados. Listo. Bien, tengo aquí dos vectores A y B y quiero conocer el vector resultante, ¿correcto? Que sería en este caso el desplazamiento resultante. Bien, ¿cómo hicimos en el caso anterior, en el problema anterior, en el número 6?
¿Qué le hicimos a estos vectores? Lo habíamos descompuesto, ¿cierto? Entonces aquí también la sugerencia es descomponer a los vectores, ¿correcto? Voy a descomponer a los vectores. Lo voy a trasladar, ¿no? Para hacer más fácil el problema. Voy a trasladar o voy a descomponer primero al vector A. Sí, lo voy a trabajar aquí abajo para no sobrecargar o saturar ese gráfico. Bien, este vector A tiene una magnitud de 20 kilómetros. Ahí lo tenemos. Y lo voy a descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical. Para eso tengo que tener presente el ángulo que forma ese vector con respecto a la horizontal. Y según el gráfico, ese ángulo que forma es 37 grados. Ya está. Entonces ahí sabemos que en un triángulo de 37, 53, a 90 se le pone como 5 veces algo. Entonces ese 5 veces algo debe ser igual a 20. Entonces ese algo, esa constante de proporcionalidad, ¿es cuánto? 4, ¿cierto? Es 4. A 37 se le pone ¿quién? 3 veces ese algo, esa constante de proporcionalidad. Pero ese algo vale 4 y por 3 nos va a dar 12. Entonces este aquí vale 12 kilómetros. Y por lo tanto la componente horizontal sería como 4 veces algo, o sea, en este caso 16 kilómetros. Hasta ahí confirmen con un like la descomposición de este vector. ¿Sí? A ver, hasta ahí confirmen con un like si hemos hecho bien la descomposición de este vector. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo con el vector B. Como les comentaba, para no saturar este gráfico, ¿no? Vamos a descomponer el vector B aquí aparte. Aquí. Ya está. Bien, este vector B tiene una magnitud módulo de 15 kilómetros. Muy bien. Voy a prolongar estas líneas punteadas. Ya está. Y voy a indicar aquí este ángulo por dato 106. Y voy a trazar aquí una recta horizontal de color lila. Bien, si yo quiero descomponer a este vector de color celeste, cuyo módulo o magnitud es 15 kilómetros, entonces previamente debería conocer cuánto vale este ángulo, que lo estoy marcando en color verde. ¿Y cuánto vale ese ángulo? ¿Se sabe o no se sabe? ¿Nos dan o no nos dan como dato directo? A ver, ¿nos dan ese ángulo de color verde? No nos dan, ¿cierto? Entonces, si no nos dan ese ángulo, cómo podríamos descomponer ese vector? Entonces, una primera tarea sería obtener la medida de ese ángulo. Para eso, entonces, vamos a tener que trabajar con la geometría del problema. Atentos a esta jugada. En el gráfico original, en el gráfico que les propuse acá arriba, vamos a hacer lo siguiente. Se sabe que el vector A con la horizontal forma 37 grados, ¿cierto? Ahí está, 37 grados. Si yo trazo una recta paralela a la horizontal, si trazo una recta paralela a la horizontal, a ver con qué color, ya con él. Entonces, estos dos, con él son paralelos, ¿correcto? Entonces, si este ángulo es 37, entonces este ángulo también, ¿cuánto vale? 37 grados, ¿cierto? Por rectas paralelas. Él es 37 y este otro vale 106, pero sé que el ángulo llano es 180.
Entonces, ¿cuánto debe ser ese angulito que forma el vector B con la horizontal? Sabiendo que la suma de todos los ángulos es 180. Entonces, ahí tendrían que plantear 180 menos 106 y menos 37. ¿Y eso cuánto les da? Si lo han calculado, ¿eso cuánto les da? 37 grados. 37, así es, 37. Muy bien. Entonces ya sé cuánto vale este ángulo. Entonces ya puedo descomponer este vector en una horizontal y en una vertical. A ver, un ratito. Vamos a colocar este ángulo. Perdón, un ratito. Ya. Bien, entonces ya puedo descomponer a ese vector B en una componente horizontal y en una componente vertical. Bien, a 90 se lo pone como 5 veces algo. Entonces, 5 veces algo igual a 15. Ese algo vale 3. A 37 se le pone como 3 veces ese algo. Entonces, él vale como 9. Y a 53 se le pone como 4 veces algo. Por lo tanto, este de aquí vale como 16. No, perdón. 12, ¿no? 12, perdón. Ya está, ahora sí. Bien, entonces ya hemos descompuesto este otro vector. Y hasta ahí confirmen con un like si vamos bien con esa descomposición. Bien. Ahora sí, vamos entonces a definir a los vectores A y B como pares ordenados, de tal manera que también así les explico otra forma, ¿correcto? A ver, en el problema anterior yo les propuse que el vector resultante, que ese vector resultante se puede expresar como un par ordenado. En la primera componente tenemos la horizontal y en la segunda componente la vertical, ¿correcto? Entonces, en este caso, para el vector A sería su componente horizontal, ¿cuánto vale? 16, ¿no? 16, coma, su componente vertical, ¿cuánto vale? 12. Ya está, kilómetros. Ahora, para el vector B, su componente horizontal, ¿cuánto vale? 12, ¿cierto? Y su componente vertical vale 9, también en kilómetros. Ahora, aquí un pequeño detalle. A ver, hasta ahí nada más, para ver si se dan cuenta. ¿Está bien o no está bien expresado los vectores A y B como pares ordenados? A ver, hasta Según ahí. la dirección de la B en el eje X sería negativo. Claro, muy bien, perfecto. Y es que, ojo, cuando se representa el vector como un par ordenado, ahí tiene que estar incluido tanto su módulo, correcto, de esa componente, así como también su respectiva dirección. Entonces, de aquí en adelante, cuando un vector o componente del vector apunta a la derecha o hacia arriba, se dice que tiene dirección positiva. Y cuando un vector o componente del vector apunta hacia la izquierda o hacia abajo, tiene dirección negativa. Y en este caso, esa componente horizontal, cuyo módulo es 12 kilómetros, está apuntando hacia la izquierda. Por lo tanto, aquí le tengo que colocar su signo negativo, ya que esa componente está apuntando hacia la izquierda. Muy bien. Ahora sí, como ya tengo los vectores A y B y quiero conocer al vector resultante, entonces, ¿qué hago? Sumamos. Sumamos ahí el vector A más el vector B. Y cuando hagamos esto, vamos a tener que sumar componente a componente.
los X con X, los Y con Y y los Z con Z, si es que fuera el caso. Entonces, tenemos que sumar aquí la componente en el eje X del vector A con la componente en el eje X del vector B, coma, la componente en el eje Y del vector A más la componente en el eje Y del vector B, ¿correcto? Entonces, si sumamos, tendríamos lo siguiente. A ver, en la primera componente, lo que he resaltado en verde, tendríamos ahí 16 más ¿quién? Menos 12. Estoy haciendo aquí la formalidad. Obviamente ya en el examen omiten algunos pasos. Coma, ¿quién? La segunda componente, el vector A, que es 12, más la segunda componente, el vector B, 9. Y cerramos paréntesis. Ahora, el A más B justamente va a ser nuestro vector resultante, R. ¿Ya está? Y este es igual a ¿quién? Veamos, 16 más menos 12, ¿qué nos da? Más 4, o simplemente 4. Ya está, coma. 12 más 9, ¿qué nos da? 21. Ya está. Entonces, ese vector resultante en función de par ordenado es 4,21 kilómetros. Esto es en función de par ordenado. Si yo observo las respuestas, no están dadas de esa forma, ¿cierto? Están dadas en función de los vectores unitarios. Entonces, lo que hacemos ahora es lo siguiente. A partir de aquí, ya lo podemos pasar a vectores unitarios. Veamos. Tengo ahí 4, pero como él pertenece a la primera componente, y la primera componente está relacionada con el eje X, y se plantea que el eje X tiene como vector unitario a la letra Y. Ahí está, vector unitario Y. Este es para el eje X, ¿correcto? Este es para el eje X. Más ¿quién? La segunda componente, que vale 21. Ahí está, 21. La segunda componente está relacionada con el eje Y. Y el eje Y tiene como vector unitario a la letra J. Listo. Supongamos que tendríamos aquí una tercera componente. Vamos a asumir que se tiene aquí una tercera componente. Esa tercera componente está relacionada con el eje Z. Y el eje Z tiene como vector unitario a la letra K. ¿Correcto? El eje Z tiene como vector unitario a la letra K. Bien, entonces ahí tenemos finalmente ya al vector resultante expresado en función de los vectores unitarios. Y esto expresado además en kilómetros. Listo, entonces ahí tenemos dos respuestas. La primera que les propuse en función de un par ordenado y a partir de ella rápidamente podemos obtener su equivalente en función de vectores unitarios. Bien, allí unos segundos para que le tomen la captura. De paso, vayan viendo qué problemas, ya sea de casa o de clase, desean que lo plantee. En esta semana ustedes han hecho análisis dimensional y luego vectores. ¿Y por qué vectores? Porque la siguiente semana y la segunda, tercera van a ser todo cinemática y por lo general la pre-pregunta en función de notación vectorial. Por eso que se hace o se incide mucho en esta primera semana con el tema de vectores, ya que para las siguientes semanas, cuando tomen el tema en general de cinemática, que puede ser de MRU, MRUV, MCU o MCUV,
Ahí van a estudiar con ecuaciones de notación vectorial. Bien, hay unos segundos más para que me indiquen qué otro problema desean ustedes que lo planteen. Quizás en alguno de ellos hay alguna duda. O inclusive quizás el de clase, quizás un problema quizás por tiempo. Puede suceder que el profesor omitió algunos pasos y quizás no quedó tan claro. Suele pasar por una cuestión a veces del tiempo. A ver, les consulto. Los presentes hicieron el problema 3 de los propuestos, el de casa, o desean ustedes que lo plantee, que lo solucione. ¿Por qué les comento el problema 3? Porque es un problema también recurrente. Ok, entonces lo planteo, ¿sí? Bien. A ver, voy a borrar esto en 5, 4, 3, 2, 1. Pueden tomarle una captura antes de que lo borre. Bien. Entonces borro esto y les planteo el problema 3. Listo. Bien, problema 3. Nos dice, en la figura se muestra un conjunto de vectores coplanares, quiere decir que todos los vectores se encuentran en un plano, donde se cumple la siguiente relación, que x es igual a 3 veces m por el vector a, más 2 veces n por el vector b. Si G es punto baricentro, determine cuánto es 1 entre m más 1 entre n, ¿correcto? Bien, vamos a hacer aquí el gráfico. Se tiene por acá el vector A. Ya está. Y luego por aquí. Un ratito, vamos a hacer este gráfico. Ya. Entonces yo tengo el vector A. Por acá tengo al vector B. Y por acá tengo al vector X. Listo. Bien. ¿Cómo yo podría relacionar estos vectores A, B y X? Porque así tal como están, va a ser muy difícil poder relacionarlos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes han visto dentro de los métodos, el método del triángulo, ¿cierto? Método del polígono, método del paralelogramo, y ahí quizás ustedes han encontrado una relación entre esos vectores, ¿no? Entonces aquí la sugerencia es tratar de relacionar los vectores, por ejemplo, en un triángulo, ¿no? Que es lo más fácil, lo más sencillo de todos los métodos.
Entonces, para eso vamos a tener en cuenta la propiedad geométrica del problema. Nos dicen que G es el punto baricentro. Por acá tenemos a ese punto G. Entonces, si él es el punto G, ¿qué se sabe de ese punto G? A ver, ¿quién me dice las propiedades geométricas que se cumplen para un triángulo y en específico respecto del punto G? Punto para el examen. No, mentira. A ver, el punto baricentro, para comenzar, es el punto en el cual concurren todas las medianas, ¿correcto? El punto baricentro es el punto en el cual concurren todas las medianas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que esa mediana va, por ejemplo, a bisecar un lado del triángulo, por ejemplo. A ver, aquí tengo esta mediana, esta que está en forma diagonal, este de aquí, que la voy a colocar como una línea sólida, ¿correcto? Ahí está, tengo esa mediana. Entonces, esa mediana ha bisecado a este lado del triángulo, este que se muestra aquí a la derecha, en dos partes iguales. Entonces, si este vector es b, si ese vector es b, entonces les pregunto, este vector, ¿cómo cuánto debe ser? ¿Como b, 2b, b medios, b cuartos? ¿Cómo cuánto debe ser ese vector? Pueden activar también su micrófono. A ver, si esta es una mediana y se sabe que él es b, entonces este otro vector también debe ser b. Claro, debe ser el vector b, así es. Él debe ser el vector b. Un ratito. Escribirlo de tal manera que se aprecie bien. Ahí está, B. Muy bien. ¿Qué más? Se sabe que además, por el punto baricentro, esas medianas van a ser cortadas en una proporción que va de 2 a 1, ¿correcto? Va de 2 a 1. Entonces, si este vector vale como x, ¿no? Si ese vector vale como x, entonces, ¿cómo cuánto vale este vector? 2x. Como 2x, así es, como 2x. Este vector vale como 2x, así es. Muy bien. Ahora, hasta ahí quizás no se ha formado un triángulo, ¿cierto? Quizás hasta ahí no se ha formado un triángulo para poder relacionar fácilmente los vectores. Lo que voy a hacer ahora es inventarme otro vector, ¿correcto? Voy a inventarme otro vector. Por ejemplo, aquí en la horizontal, sé que esta mediana, esta que conformada por el vector 3x, ha cortado en dos partes iguales, ¿cierto? Entonces yo puedo indicar, por ejemplo, que este vector sea, por ejemplo, y. Ya está. Y si ese vector es y, entonces este vector también debe ser y, ¿cierto? Y aquí tenemos justamente una mediana, dada por el vector, ¿no? 3x. Bien. A ver, en el triángulo que se ha formado aquí a la izquierda, dado por los vectores a, y 3x, ¿qué relación se puede obtener de los vectores a, y 3x? A ver, aplicando justamente el método del triángulo. A ver, aplicando el método del triángulo. A ver, atentos. Síganme esta jugada a ver si me dejo entender. Miren a y, ahí está y, más el vector 3x, y más el vector 3x, debe ser igual a ¿quién? Y más 3x. Eso no el vector a. A ver, y más 3x, eso no igual al vector a. ¿Recuerdan ahí el método del triángulo? Si tengo este vector, claro, miren, si tengo este vector a y tengo este vector b, entonces la suma de ellos es, por ejemplo, ¿quién? Este vector, ¿no? Que le llamo c. O sea, en este caso a más b
debe ser igual a ¿quién? Al vector C, que es justamente lo que se cumple en esta parte del triángulo, ¿no? Y más 3x es igual a ¿quién? Al vector A. Ahí lo tenemos entonces. Y más 3x es igual a ¿quién? Al vector A. Bien, eso es en ese triángulo, ¿cierto? Ahora vamos con la otra parte del triángulo, el que está a la derecha. A ver, en ese triángulo, por ejemplo, tengo y más 2b, ahí está, y más 2b debe ser igual a ¿quién? A ver, y más 2b debe ser igual a ¿quién? Siguiendo el método del triángulo. A ver, y más 2b, eso no igual a 3x. Claro, así es, así es. Y más 2b es igual a 3x. Perfecto. Ahora, tenemos que darle forma a lo que nos están dando como dato. Nos dicen que x es igual a 3m por a, ¿no? Por el vector a, más 2 veces n por el vector b. Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. A partir de esas dos expresiones que hemos encontrado, los voy a restar. Voy a restar en este orden, de arriba hacia abajo. Entonces, si restamos de arriba hacia abajo, por este lado de la igualdad, a la izquierda, se va a cancelar esto, ¿no? Y menos y se cancela, se elimina. Seguimos entonces por acá, tenemos 3x menos 2b es igual a ¿quién? Al otro lado de la igualdad que tenemos, a menos 3x. A ver, hasta ahí, unos segundos para que confirmen. A ver, hasta ahí confirmen con un like. 3x menos 2b, 3x menos 2b es igual al vector a menos 3x. Perfecto. Este menos 3x que se encuentra aquí a la derecha de la igualdad, lo paso al otro lado. Y con este 3x tendríamos entonces 6x. ¿Está? Es igual a ¿quién? Al vector a. Y luego, este menos 2b pasa al otro lado. Sería entonces más 2b. ¿Correcto? Finalmente, este 6 va a pasar a dividir. Entonces, x es igual a ¿quién? A un sexto de a, o del vector a, más un tercio, ¿no? Ya simplificado, un tercio del vector b. A ver, hasta ahí nada más, confirmen también ese último resultado con un like. A ver ahí, unos segundos. Sí, hasta ahí confirmen con un like. Perfecto, perfecto. Una vez que hemos encontrado el vector x en función de a y de b, recién ahí voy a comparar con lo que nos dan como dato. Bien, una vez que hemos encontrado al vector x en función de los vectores a y b, recién ahí voy a comparar. ¿Qué nos dan como dato? Nos dicen que ese vector x es igual a ¿quién? A 3m por el vector a más 2n por el vector b. Entonces les pregunto, miren, un sexto, a ver por acá. Entonces, por comparación, comparo lo que he obtenido con lo que me dan como dato. Entonces les pregunto aquí, ¿3m es o no igual a un sexto? A ver, 3m es o no igual a un sexto. ¿Sí? Sí. ¿No? Claro, así es. Ahí está. Entonces, este 6 va a pasar a multiplicar a 3.
¿cierto? Y este m va a pasar a dividir, porque ojo, lo que me están preguntando es ¿cuánto es 1 entre m más 1 entre n? Entonces 6 va a pasar a multiplicar a 3 y m va a pasar a dividir a 1. Entonces de ahí que se obtiene que 1 sobre m es ¿cuánto? 18. Ya está. Y ahora vamos a comparar el otro, ¿no? Ahora vamos con b. Tengo por esta parte del dato del problema 2n. 2n igual a ¿cuánto? A ver, 2n igual a ¿cuánto? A ver, comparo ahí. 2n igual a 1/3, ¿cierto? Claro, así es, 1/3. Entonces 3 va a pasar a multiplicar y n va a pasar a dividir. Entonces ahí que se obtiene que 1 entre n es igual a ¿cuánto? 6. Ya está. Finalmente, ¿qué les preguntan? ¿Cuánto es 1 entre m más 1 entre n? Respuesta, 1 entre m más 1 entre n. O sea, 18 más 6. ¿Y eso cuánto nos da? 18 más 6, 24. Esa es finalmente la respuesta al problema. Ya está. Bien, hay unos segundos también para que le puedan tomar la captura. He tratado de hacerlo así a detalle. Claro está que ustedes en el examen van a omitir quizás algunos pasos para hacerlo lo más rápido posible. Pero aquí lo estoy tratando de hacer a detalle. Y también con la ayuda de ustedes, ¿no? Con su participación. Ya que de esa manera vamos reforzando algunos conceptos o vamos recordando o afianzando algunos conceptos. Mientras van tomando la captura, me van indicando por ahí qué problema deseen ustedes que plantee, ya sea de clase o de casa. Ah, ya, ok. A ver, un ratito. Nosotros primero trabajamos con la propiedad del punto G, del punto baricentro. Uno de ellos es que por el punto G se cruzan todas las medianas, ¿correcto? Y la otra es que en ese punto de intersección la proporción va de 1 a 2. A partir de ello es que hemos colocado aquí el vector x, 2x, por acá el vector b y el vector b. Y además hemos añadido otro vector, en este caso y y, con la intención de trabajar con un triángulo, ¿no? Ya que, por ejemplo, ustedes conocen el método del triángulo, que es justamente lo que les he puesto aquí abajo en la esquina inferior izquierda, que el vector a más b, que nos da el vector c, ¿no? A más b igual a c. Entonces, en ese triángulo formado a la izquierda por los vectores y, 3x y el vector a, ¿qué se obtiene? Que y más 3x es igual al vector a. Luego, en el triángulo formado aquí a la derecha, tenemos que y más 2b es igual a 3x. Ahí hemos obtenido esas relaciones. Pero aparece aquí y no aparece, ¿no? No aparece en el dato del problema, porque ya que es un vector que le hemos añadido. Entonces tengo que eliminarlo. Una forma de eliminarlo en este caso es restando esas dos expresiones. Entonces restamos y se cancela y con y. Restamos por acá 3x menos 2b es igual a ¿quién? Al vector a menos 3x. Ahí ordenamos. Entonces este menos 3x pasa al otro lado y con ese 3x nos da 6x. Es igual a ¿quién? Al vector a más el vector 2b. Finalmente 6 pasa a dividir al vector a y al vector 2 veces b, y de ahí que tenemos que x es igual a 1/6 del vector a más 1/3 del vector b. Muy bien. Hasta ahí hemos obtenido esa relación del vector x en función de los vectores a y b. Hasta ahí nada más. ¿Sí? Lo voy a encerrar. Hasta ahí hemos obtenido esa respuesta.
del vector X en función de los vectores A y B. Recién ahí esto lo voy a comparar con lo que nos dan como dato del problema. ¿Qué nos dan como dato? Que el vector X es igual a ¿quién? A 3m por el vector A más 2n por el vector B. Entonces aquí hago una comparación de lo que he obtenido con lo que nos dan como dato. Entonces comparamos. Decimos aquí, ¿quién multiplica el vector A? En lo que hemos encontrado, a quien lo multiplica es un sexto. ¿Quién multiplica el vector A en lo que nos dan como dato? Eso es 3m. Entonces hacemos por aquí ese cálculo. 3m es igual a ¿quién? A un sexto, ¿cierto? Entonces luego este 6 pasa a multiplicar a 3 y este m va a pasar a dividir a 1. Por eso tengo aquí que 1 entre m es igual a 18. ¿Por qué estoy obteniendo 1 sobre m o 1 sobre n? Es que en la pregunta nos dicen, determine, ¿no? ¿Cuánto es 1 entre m más 1 entre n? Entonces estoy siguiendo también lo que me están pidiendo, ¿correcto? Por eso estoy dando forma a lo que nos están preguntando, a lo que nos están pidiendo. Es 1 entre m más 1 entre n. ¿Sí? ¿Me dejo entender la idea hasta aquí? O si gustas, puedes activar tu micrófono. Sí, con todo gusto te escucho. Correcto, entonces hasta ahí vamos comparando. Entonces tengo 3m igual a un sexto. Ya, ok. Ok, por eso aquí les comentaba, miren, este 6, acá tengo 6x. ¿No? 6x es igual al vector A más 2b. Este 6 va a pasar a dividir al vector A, por eso que tengo ahí un sexto del vector A. ¿Más quién? 2 sextos del vector B. Mitad, mitad, y nos queda un tercio del vector B. No sé si hasta aquí me dejo entender este resultado que lo he colocado dentro de un rectángulo. ¿Sí? Entonces, ojo, de este resultado llego a este otro. Simplemente el 6 ha pasado a dividir. De ahí justamente que tengo un sexto y por acá un tercio. Una vez que he logrado obtener ello, recién ahí se compara con lo que nos dan como dato. Entonces tengo aquí, el que multiplica el vector A es un sexto. Quien multiplica el vector A del dato que nos dan en el problema es 3m. Por eso ahí estoy igualando 3m igual a un sexto. Luego, con respecto al vector B, ¿quién multiplica el vector B por este lado? Un tercio. ¿Quién multiplica al vector B por esta parte? A 2n. Entonces, un tercio debe ser igual a 2n. Por eso que luego eso lo tenemos aquí, 2n igual a un tercio. Entonces, 3 pasa a multiplicar y n pasa a dividir. De ahí que tengo que 1 entre n es igual a 6. De justamente estoy obteniendo cuánto vale 1 sobre m más 1 sobre n. 1 sobre m es 18 y 1 sobre n es 6. Y la suma de ambos nos da 24. No sé si hasta aquí me dejé entender la idea. Sí, con Sí, sinceridad. profe. Ok. Bien, hay unos segundos más por si acaso para que puedan tomar la captura. Bien, el problema 4, no sé si también lo llegaron ustedes a resolver. A ver, ¿con qué ejercicio, perdón? Un ratito, voy a acceder aquí a su chat.
Ese problema 107 que haces mención tiene que ver con el movimiento circular, y en este caso específico con el MCUV, ya que se observa que la rapidez lineal o tangencial se está reduciendo, está variando. Ya. No lo puedo resolver como tal, pero sí te voy a la idea general para que lo puedas resolver. A pesar, ojo, que no es un problema referente a la semana 1, ¿correcto? Ya. Hay que tener presente que la aceleración tangencial es igual al producto de la aceleración angular por el radio. Esa es una, ¿correcto? Ahora, ¿cómo obtengo esta aceleración tangencial? Ya. Una de ellas sería obteniendo previamente la aceleración angular, pero si vamos por ese camino va a ser un tanto engorroso. Más práctico sería, por ejemplo, plantear que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más ¿quién? La aceleración, en este caso tangencial, por el tiempo. Y ahí lo que te dan justamente es la rapidez inicial, ¿correcto? 93,2 kilómetros hora. ¿Ya está? Y luego tiene otra rapidez final, ¿no? Tienes tu rapidez inicial, 93,2 kilómetros hora, y luego tu rapidez final, 50 kilómetros hora. Ojo que estas unidades kilómetros hora necesariamente sí o sí lo tienes que pasar a metros por segundo, ya que tus respuestas, todas ellas, están metros segundo al cuadrado. Entonces, paso 1 sería transformar esas rapideces que están en kilómetros por hora a metros por segundo, ¿correcto? Luego con ello vas a poder empezar en esta relación, que la rapidez final es igual al inicial más o menos la aceleración tangencial por el tiempo. Y justamente lo que te dan como dato también es el tiempo, 15 segundos. Y en este caso sería con el signo menos, ya que la rapidez se está reduciendo, está disminuyendo. Entonces, a partir de ahí despejando, vas a conocer tu aceleración tangencial, ¿correcto? Tu aceleración tangencial. Ese sería el bosquejo en general para la solución de ese problema. Lo entendí más o menos, profesor, pero sí captó un poco la idea. Es que sí encontré el solucionario, pero aquí lo resuelve de una manera que no entiendo, porque sí pone también la velocidad inicial y una velocidad también aparte, y hay una diferencia entre esas dos. No sé si me explico. O podría mandarle la foto de eso. Claro, no, sí te entiendo, porque claro, o sea, lo que ocurre es que mira, esta velocidad inicial tendría que pasar al otro lado, ¿no? Entonces tendríamos algo así. La final menos la inicial es igual a quién, por esta parte más menos la aceleración por el tiempo, ¿no? Y luego este tiempo pasaría a dividir y tendrías justamente tu aceleración, ¿no? Quizás es Ah, ya. expresado de esta forma, ¿no? Quizás, porque simplemente han hecho el despeje nada más. Pero ojo, primer paso, esas rapideces que están en kilómetros hora, sí o sí lo Ajá. tienes que pasar a metros por segundo, sí o sí, ya que tus respuestas, todas ellas están en metros segundo al cuadrado. Ahora, ese problemita tiene que ver, si no me equivoco, con la tercera o cuarta semana, donde justamente ustedes van a analizar movimiento circular o en general en dos dimensiones. Para hacer la conversión lo multiplicaba 5/18, ¿verdad? Claro, así es, vas a tener que hacer la conversión respectiva. Ajá. Aquí lo multiplica por 1000/360. ¿Eso también está bien? Claro, claro, justamente, si hago ahí la simplificación de 1000 entre 3600, voy a llegar justamente a ello, ¿no? Porque A lo elimino dos mismo. ceros, lo saco mitad, mitad y tengo justamente 5/18. Ah, ya lo entendí. Ya, ahora sí. ¿No? Gracias, profesor. Ok, ok, gracias. Bien.
Perdón. ¿Alguna otra consulta que tuvieran por ahí? ¿Algún otro problema, ya sea de clase o de casa? A ver, el problema 4, no sé si lo han llegado a resolver. Todavía no, ya. Entonces voy a resolver este problema 4, ya que es un problema también que se suele dar en el examen. Ojo que en el examen no necesariamente van a ser las preguntas más difíciles que puedan haber. Usualmente son preguntas directas, pero para resolver esto hay que tener claro los conceptos, las ideas. Porque hay que tener en cuenta que estas preguntas se tienen que resolver en máximo y exagerando 2 minutos. Desde que se lee hasta que se marca en la cartilla, aproximadamente y exagerando 2 minutos. Es por eso que las preguntas para su examen van a ser relativamente sencillas, ¿correcto? Van a ser relativamente sencillas. Claro está que hay que tener claros los conceptos para hacer rápidamente, ¿no?, la solución, el planteamiento de la solución del problema. Bien, borramos esto entonces en 3, 2, 1. Bien. Problema 4. Le dicen ahí, en la figura se muestra un cuadrado de arista o lado 6 unidades. Determine la magnitud del vector R. Ya, ese vector R viene dado de la siguiente forma. Nos dice que es 2 veces el vector A menos B más 3 veces el vector C. Ya, yo tengo que dar como respuesta la magnitud de este vector R. ¿Correcto? Bien, vamos a graficar aquí ese cuadradito. Ahí aproximadamente tenemos ese cuadrado. Bien. Tengo por aquí al vector A. Allí aproximadamente tenemos al vector A. Luego por acá tengo al vector B. Ahí tenemos al vector B. Y finalmente por aquí al vector C. Ya está. Bien. La idea sería obtener por lo pronto al vector A menos B. A ver, ¿cómo graficaría, cómo representaría gráficamente aquí al vector A menos B? Veamos, tengo aquí el vector A y tengo el vector B. ¿Cómo los puedo relacionar? A ver, de los métodos que ustedes han estudiado, del método del triángulo, paralelogramo, el cuadrilátero, ¿cuál de todos es el más sencillo para ustedes? El más sencillo. ¿Es o no el método del triángulo? Sí, profe. Claro, es el más sencillo, claro. Entonces, aquí la idea sería relacionar estos dos vectores A y B con el método del triángulo. Y para eso entonces, para formar ese triángulo, voy a mostrar aquí este vector. A ver, otro color para que se aprecie mejor. Ya está, con este color. Ya. A ver, miren ahí. ¿Se ha formado o no se ha formado ahí un triangulito? Con el vector A, B y este vector de color mostaza o amarillo. A ver, hasta ahí. ¿Se ha Sí. formado o no se ha formado? Claro. Entonces, a ver, díganme, a partir del método del triángulo, este vector amarillo en función de los vectores A y B, ¿debe ser igual a quién?
A ver, tienen ustedes al vector A, al vector B y este vector amarillo que está apuntando hacia la derecha. Entonces, ese vector amarillo en función de A y B debe ser igual a ¿quién? ¿Será A menos B, B menos A, B 2A menos A. menos B? Claro. ¿B menos A o A menos B? A ver, vamos a indicarlo aquí. Voy a graficarlo abajo, ¿sí? Para no sobrecargar esto. Tengo ahí el vector A y tengo por aquí el vector B. Ya está. Y estoy colocando aquí otro vector, ¿no? Este de color amarillo que les habían propuesto. Muy bien. Voy a asumir, ojo, voy a asumir que no sé quién es ese vector amarillo. Entonces le voy a llamar X, ¿no? Por lo pronto. Por lo pronto le llamo X. Entonces, por el método del triángulo, ¿qué relación hay entre A, B y X? A ver, que el vector A más el Ok. vector X es igual a ¿quién? Al vector B, ¿cierto? A ver, confirmen ahí con un like. A más X igual a B. Hasta ahí confirmen eso con un like. Entonces, si yo despejo, ¿qué obtengo? Que el vector X es igual a B menos A. Profe, mire, usted ha obtenido B menos A, pero lo que estoy buscando es A menos B. Entonces, si este vector X que está apuntando a la derecha es el vector B menos A, entonces, ¿quién sería el vector que estaría apuntando hacia la izquierda? A ver, Menos X. claro, menos X o el vector A menos B. Es que, ojo, cuando ustedes, digamos, están recién, digamos, evaluando, solucionando el problema, quizás van a colocar a ese vector amarillo, como le he propuesto aquí, a la derecha. Y obtengo a partir de ello un vector que es B menos A, ¿no? Es B menos A. Pero yo estoy buscando el vector A menos B. Entonces, ¿qué hago? Ah, ya. Si este vector es el B menos A, entonces el que está apuntando hacia la izquierda sería el A menos B, que es justamente lo que estoy buscando. Entonces cambio simplemente la orientación o la dirección de ese vector. Y ahora sí, lo colocamos apuntando hacia la izquierda. Ahora sí, nuevamente, esto lo borramos. Un ratito, esto lo borramos. Ya está. Estamos haciendo como quien dice ensayo y error. Estoy simulando lo que algunos de ustedes quizás harían en este problema. Bien. Entonces, no es el vector, este amarillo, apuntando hacia la derecha, sino más bien hacia la izquierda. Y le llamo nuevamente X. Y planteamos ahora B más X es igual a ¿quién? Al vector A. Está B más X igual al vector A. Entonces, X es igual a ¿quién? Al vector A menos B. Listo, miren. Ahora sí, observo acá A menos B y justamente lo que me están pidiendo es A menos B. Listo, entonces ya vamos concordantes con lo que nos están pidiendo, ¿no? Ya es congruente con lo que nos están pidiendo. Muy bien. Ahora, con esto ya podemos obtener rápidamente nuestro vector resultante y sobre todo su módulo, su magnitud. Atentos a esta jugada, miren. Del gráfico, dicen que esto vale como 4 unidades y este otro vale 2 unidades, ¿no? Y todo esto, por ser el lado o la arista de ese cuadrado, es 6 unidades. Ya está. Entonces, atentos aquí, miren, tengo 2, ahí está el factor 2. ¿Quién? De A menos B. Del gráfico, ¿cuánto vale el módulo o la magnitud del vector A menos B, que es el vector X? A ver, ¿cuánto vale el módulo o la magnitud del vector X, que es justamente el vector A menos B?
¿Es o no Menos. 2 unidades? Sí. Claro, ahí están, miren, 2 unidades. Ya está. Pero un detallito, ¿ah? ¿Ese vector X está apuntando a la derecha o a la izquierda? Izquierda. Izquierda. Y por lo tanto, ¿qué signo le corresponde aquí? Si es vector. ¿Más Negativo. 2 o negativo o Mm. menos 2? Así es. Muy bien. Seguimos por acá. ¿Más quién? 3 veces el vector X. El vector, perdón, 3 veces el vector C. Y abajo tengo el vector C en color verde. ¿Cuánto vale el módulo o la magnitud de ese vector C? Ahí está, 6 unidades. 6, ¿cierto? Y él está apuntando a la derecha, por lo tanto, dirección positiva. ¿Ya está? Entonces tengo por aquí al vector R, todavía el vector R, de la siguiente manera. 2 por menos 2, que nos da menos 4. Ahí está el menos 4. 3 por más 6, o 3 por 6, que nos da 18. Y finalmente, menos 4 más 18, que nos da más 14 o 14 unidades. Finalmente le tomo ahí su magnitud o su módulo. Y esto nos va a dar 14 unidades. Esa sería finalmente la respuesta. Bien, hay unos segundos. Moraleja, cuando ustedes quieran relacionar dos vectores, la sugerencia es hacerlo a través del método del triángulo, ya sea dos o más vectores, a partir del método del triángulo. Profe, si tengo dos vectores, ¿cómo aplico el método del triángulo? A partir de esos dos vectores podemos buscar un tercer vector que esté en función justamente de estos dos primeros, ¿no? Como en este caso. A partir de los vectores A y B, voy a buscar la expresión de ese tercer vector, que es el vector X, en función de esos vectores ya conocidos, A y B. Ah, ya. ¿Por qué B más X? Ya. Eso es... A ver, vamos a sombrear esto. Ya. A ver un ratito. Ustedes quizá lo han visto de esta manera. Tengo ahí el vector A y tengo por aquí el vector B, ¿cierto? Entonces, el vector resultante, ¿cómo se obtiene? En general, el vector resultante, que es el de la suma de dos más vectores, ¿cómo se obtiene? Trazando un vector que va de la cola del primero hacia la punta del último vector. Entonces, este vector de color amarillo, que le llamo el vector C, es el vector resultante de A y B. Entonces tengo ahí A más B, que nos da el vector C. A más B es igual a ¿quién? Al vector C. Entonces, yendo ahora sí al problema original. Acá les propuse, ¿no?, un vector X y en este caso apuntándose a la izquierda. Entonces, aplicando justamente ese método del triángulo, tengo que el vector B más el vector X, que es el vector que estoy añadiendo ahí, debe ser igual a ¿quién? Al vector A. Está, B más X es igual al vector A. Y despejando, ¿qué obtengo? Obtengo que el vector X es igual a ¿quién? Al vector A menos B, que es justamente lo que estoy buscando, ¿no? Lo que me están preguntando por aquí. 2 veces el vector A menos B más 3 veces el vector C. Esto lo voy a escribir un ratito.
Ahora sí, para que se vea mejor. ¿Cómo nos damos cuenta? Ya, eso va a depender, uno, de lo que nos estén preguntando. Entonces, uno, por ejemplo, aquí nos piden el vector resultante R, que viene definido por 2 veces el vector A menos B más 3 veces el vector C. Entonces, observo ahí que me están pidiendo 2 veces el vector A menos B. Entonces, yo tendría que formar de alguna otra manera a ese vector A menos B. ¿Correcto? Por eso que al inicio, como una especie de ensayo y error, propuse que ese vector de color amarillo estuviera apuntando hacia la derecha, ¿no? En un primer intento, ensayo y error, lo propuse apuntando a la derecha. Y haciendo ese ejercicio, obtuvimos que ese vector es B menos A. Y observo que ese vector B menos A no es igual al que nos están pidiendo, ¿no? Que dice A menos B. Entonces quiere decir que ese vector no está apuntando a la derecha, debe estar apuntando hacia dónde, hacia la izquierda, es justamente como lo estoy mostrando finalmente. Y hacemos nuevamente el ejercicio. B, ahí tenemos al vector B, más el vector X, que aplicando justamente el método del triángulo, nos debe dar como resultado ¿quién? El vector A. Despejamos y obtengo ahí que ese vector X justamente es A menos B, lo que nos están pidiendo. Entonces la idea aquí es tratar de relacionar, ¿no? O de encontrar aquello que nos estaban preguntando. Y una forma de relacionar dos vectores o más es a partir, por ejemplo, del método del triángulo, que es de los más sencillos, ¿no? Porque luego ustedes han visto también método del polígono y también método del paralelogramo, entre otros. Entonces se suele analizar a partir de lo más sencillo a lo más complejo. Si con el método del triángulo no me sale la respuesta, entonces tendría que ir al siguiente método, ¿no? Cada vez más complejo, hasta obtener la respuesta. Sí, se sugiere ir de lo más sencillo hacia lo más complejo. No sé si me quedó claro o me dejó entender la idea. Bien, hay unos segundos más para que puedan tomar ustedes la captura. De análisis dimensional, a ver, ¿hicieron el problema 1 y 2 de casa o propuestos? Para pasar quizás un poquito a análisis dimensional. ¿Hicieron todos el problema 1 o 2 de casa propuestos? La 1 sí. Ya, la 1 sí, la 2 no. Ya. Entonces les propongo hacer el problema 2, ¿correcto? De análisis dimensional. Para abarcar o tratar de abarcar, ¿no? la gran cantidad de temas que han realizado en esta semana, donde ustedes han hecho por lo menos 3 temas: análisis dimensional, análisis vectorial bajo el método geométrico y luego análisis vectorial pero bajo el método analítico. Bien, entonces esto lo borro, ¿sí? En 3, 2, 1. Igualmente esto queda grabado. Ya está. Bien, entonces pasamos al problema 2. Nos dice, los motores que mueven las hélices de un helicóptero deben desarrollar una gran potencia para vencer el peso y la resistencia del aire, entre otros factores externos. Si la potencia de un motor está definida por, ya, ahí nos indican cómo va a estar expresada dimensionalmente la potencia de ese motor.
Ya dice que esa potencia P es igual a una constante adimensional por R elevado a un exponente X por W elevado a un exponente y por D elevado a un exponente Z. Ya está. Donde justamente nos indican que K representa o es una constante adimensional, prefijo A sin dimensiones o sin unidades. R es el radio de la hélice, W es la rapidez angular y D es la densidad del aire. Con esta información nos preguntan, determine cuánto es X más Y más Z. Ya está. Entonces, para esto tenemos que obtener el valor numérico, tanto de X, de Y y de Z. Para esto, entonces, se sugiere tomar la dimensión a ambos lados de la igualdad. O sea, vamos a aplicar el principio de homogeneidad. Entonces, tengo ahí la dimensión de P es igual ¿a quién? A la dimensión de K por la dimensión de R, pero este R está elevado a la X, por la dimensión de W elevado a la y por la dimensión de D elevado a la Z. Ya está. Ahora sí, dígame, ¿cuál es la dimensión de la potencia? Eso me parece que está en su libro, en su guía o en su PDF. A ver, de paso que van recordando. Claro, esto que se logra con la práctica. A ver, la dimensión de la potencia. A ver, les ayudo. Es M, ¿ya? ¿Por cuánto? Por L elevado a la cuánto. A ver, potencia. La dimensión de la potencia es M, L al cuadrado, por T a la menos 3. ¿Listo? Ya, seguimos. La dimensión de K. Esta es más fácil, ¿eh? La dimensión de K. Dice que K es una constante adimensional. Por lo tanto, ¿cuánto es su dimensión? A ver, los que estuvieron al inicio de la clase. Ahí recuerdo que les propuse hacia algo sencillo. 1. 1, así es, muy bien. La dimensión de cualquier constante adimensional siempre es igual a 1. O la dimensión de todo número real también es igual a 1. ¿Qué implica que es igual a 1? Pues que esa cantidad física es adimensional. Prefijo a es sin, o sea, sin dimensiones o sin unidades. De ahí que su dimensión es simplemente 1. Ya está. Entonces tengo ahí 1, que es la dimensión de K. Luego dice R. R es el radio. ¿El radio en qué unidad se mide? ¿En kilogramos? ¿En metros? ¿En Kelvin? ¿En qué unidad se mide el radio? ¿Ven? ¿Se mide en segundos quizás el radio? ¿En qué unidad se mide el radio? Si ustedes agarran una regla grande, miden el radio y ese radio le da un valor. Y ese resultado se encuentra expresado ¿en qué unidad? En metro. Quiere decir entonces que el radio tiene dimensión de longitud. Y la dimensión de la longitud es L mayúscula. Pero él está elevado a la X. Ahí está, X. L a la X. Ya está. Luego tenemos la dimensión de W, pero W nos dice que es la rapidez, ojo, angular. Es la rapidez angular. Si ustedes observan su PDF, ahí van a notar que les han dado una serie, ¿no? Una serie de cantidades físicas derivadas con sus respectivas dimensiones. Y en este caso, ¿cuál es la dimensión de la rapidez angular? O también conocida como la frecuencia angular.
o también conocida como la velocidad angular. ¿Cuál es su dimensión? ¿Ya? ¿Es simplemente t o es t a la menos 1? A ver, la dimensión de la velocidad angular o de la rapidez angular o de la frecuencia angular. Claro, es t elevado a la menos 1. Muy bien. Y esto elevado a la y. Listo. Luego tenemos la dimensión de d, pero d que representa la densidad del aire. Y la densidad en general, tiene dimensión igual a ¿cuánto? A ver, ml a la menos. claro, así es. M por L elevado a la menos 3. Y esto luego elevado a la Z. Ya está. Ahora, ¿por qué la densidad es ml a la menos 3? La potencia es ml cuadrado t a la menos 3. Quizás para la energía es ml cuadrado t a la menos 2, etcétera. Es que todo esto parte de las definiciones. Por ejemplo, la densidad es masa entre volumen, ¿cierto? Si le tomo entonces la dimensión a la densidad, es lo mismo también tomar a la dimensión de este cociente, o sea, la dimensión de la masa entre la dimensión de volumen. La masa tiene como dimensión m mayúscula. Y el volumen, profe, el volumen sería lado por lado por lado, ¿no? Si fuera un cubo. Entonces sería, profe, su lado elevado al cubo, ¿no? O igualmente para cualquier otra figura geométrica sería, por ejemplo, área de la base por su altura, ¿no? Dependiendo. El área tendría como dimensión L cuadrado y la altura L. Entonces, independientemente de cómo se calcule el volumen, la dimensión siempre es L al cubo. ¿Ya está? Y finalmente, para que L esté en el numerador, el exponente cambia de signo. De ahí que se obtiene m por L a la menos 3. Y así, ¿no? De forma similar, se puede analizar para las otras cantidades físicas, como la fuerza, trabajo, energía, presión, etcétera. ¿Correcto? Bien, continuamos aquí. Esto baja y tenemos m, L cuadrado, por t a la menos 3. Bien. Aquí voy a tratar de agrupar. Por ejemplo, acá tengo L y acá también tengo L. Y ustedes saben que producto de bases iguales, exponentes se suman, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ir juntando. Ya, por ahí tengo M, ¿no? Por ahí tengo M con otro color para que se resalte mejor. Entonces por acá tengo M. Y agrupé L y luego por acá tengo T. Ya está. Entonces, para tener en cuenta ese orden, primero M. Entonces tengo ahí M elevado a la que exponente, a M elevado a la Z. Ya está. ¿Por cuánto? Ahora, en ese orden, sigo con L. Ya, por esta parte L está elevado a la X. Y por esta parte L está elevado a la menos 3Z, ¿no? Menos 3Z. Entonces, por acá tendríamos L elevado a la X menos 3Z. ¿Por cuánto? Por T elevado a la menos Y. A ver hasta ahí, confirmen, verifiquen hasta ahí. M a la Z por L elevado a la X menos 3Z por T elevado a la menos Y. A ver, hasta ahí unos segundos, verifiquen si todo es correcto. Un like si esto es correcto. Ok. Finalmente, vamos a comparar los exponentes
a ambos lados de la igualdad. El exponente de m con m, el exponente de L con L y el exponente de T con T. Entonces de ahí al ojo, comparo aquí implícitamente el exponente m, que se encuentra aquí a la izquierda de la igualdad, implícitamente es 1. Entonces tengo que 1 es igual a ¿quién? A z. Ya está. Seguimos con t. Me voy a saltear con t. ¿Correcto? Me salteo con t. Un ratito. Entonces tengo ahora de t. Tengo aquí el exponente de t, ¿no? A la izquierda de la igualdad vale menos 3. Y aquí el exponente de t a la derecha de la igualdad vale menos y. Se cancela menos con menos y de ahí que y es igual a 3. Bien, ahora sí vamos con el exponente de L. ¿No? Siempre se obtiene los más sencillos, los que son más directos, ¿no? En este caso el exponente de m con m y el exponente de t con t. Ahora sí, vamos con el exponente de L. El exponente de L, que se encuentra aquí a la izquierda de la igualdad, vale 2. Y el exponente de L, que se encuentra aquí a la derecha, es x menos 3z, ¿cierto? Ahí está. 2 es igual a x menos 3z. ¿Pero cuánto vale z? ¿Cuánto vale z? 1, así es. Z vale 1. Entonces, menos 3 por 1, menos 3. Ese menos 3 pasa al otro lado y con el 2 se va a sumar. De ahí que x es igual a ¿cuánto? 5. 5, así es. X igual a 5. Listo. Muy bien. Pero ¿qué nos preguntan? Nos dicen ahí cuánto es x más y menos z, ¿no? Menos z. Vamos a resaltarlo ahí con otro color, ese signo menos. Ahí está, x más y menos z. Ahí finalmente vamos a responder a la pregunta. X más y menos z. Ya está. X ¿cuánto vale? 5. ¿Cuánto vale y? 3. ¿Más quién? Más z. Oh, perdón. Menos z, perdón. Menos z. Menos z. ¿Cuánto vale z? 1. ¿Ya está? 5 más 3, 8. Menos 1, 7. Y esa es finalmente la respuesta al problema. Bien, he tratado de hacerlo aquí también a detalle. Obviamente ustedes en el examen van a omitir quizás algunos pasos para hacerlo más rápido. Pero aquí estoy haciendo quizás a detalle, ¿no? Con la mayor calma posible. O con la mayor cantidad de pasos, ¿no? Para que se me logre entender mejor la idea. Bien, ¿qué otro problema desean ustedes por ahí que resuelva? O quizás tienen por ahí, quizás, ¿no? Como dice su compañero, un problema externo.
Bien. A ver. ¿Sí? ¿Algún problema de clase o de casa que desean que les ayude? Quizás de clase algún problema no quedó tan claro de parte del profesor, quizás por una cuestión de tiempo. Sí, con confianza, me dice el profesor, el problema 1, 2, 3, etcétera, y rápidamente lo planteamos. Tenga presente que para la siguiente semana van a hacer el tema de cinemática y todo con notación vectorial. El problema 4 de propuestos, el de casa, justo lo hice hace un rato. Quizás no estabas presente, quizás, ¿no? El que nos dice en la figura se muestra un cuadrado de arista 6 unidades. Determine la magnitud del vector R dado por 2 veces el vector A menos B más 3 veces el vector C. Este problema número 4 ya lo planteé hace un rato. Quizás no estabas presente, ¿no? Quizás. Para normal por mí lo puedo plantear, ¿no? Normal, puedo plantear. Aunque por el tiempo daría más que todo el bosquejo, ¿no? En general, cómo se podría plantear. A ver un ratito. Ahí tenemos el cuadrado. Y por aquí el vector C. Por aquí al vector B. Y por acá el vector A. Entonces la idea sería encontrar primero a ese vector A menos B. Entonces para eso tengo que relacionar justamente esos dos vectores, A y B. ¿Y cómo se los puede relacionar fácilmente? A partir de un triángulo. Por ejemplo, ahí tengo el vector A, ahí tengo el vector B, y con este vector de color amarillo, ahí tengo justamente un triángulo, ¿no? Formado por dichos vectores, amarillo, celeste y lila. Donde este vector amarillo, en función de celeste y lila, de los vectores A y B, es justamente el vector ¿quién? A menos B. ¿Correcto? Ese es el vector A menos B. Ese vector A menos B tiene un módulo, un tamaño de 2 unidades. ¿Correcto? En tanto que el vector C tiene un módulo tamaño de 6 unidades. Entonces el vector R es igual a ¿quién? 2 veces el vector A menos B. Pero ese vector A menos B está apuntando hacia la izquierda, por lo tanto, menos. Ahí está menos. ¿Y cuál es su módulo, su magnitud? 2. ¿Más quién? El vector 3 veces C. Ahí está, 3 veces el vector C. El vector C está apuntando a la derecha y por lo tanto signo más. ¿Y cuánto es su módulo, su magnitud? 6. Listo. Luego ahí, 2 por menos 2, menos 4. 3 por más 6, más 18. Menos 4 más 18 nos da más 14, que es el vector R. Y finalmente su módulo, su magnitud, su tamaño, es simplemente 14 unidades. Bien. Me dijeron, creo, también el problema 3. También lo he planteado ya hace un rato. Pero ojo, la clase está grabada. La clase está grabada. Entonces ustedes también pueden acceder a esta grabación donde planteo los problemas 2, 3, 4. 2, 3, 4. El 6, ojo, el problema 6 está mal planteado, ya que si ustedes observan los datos del texto con el gráfico no concuerdan y por lo tanto no hay clave. También en la grabación les estoy indicando que estoy siguiendo básicamente el gráfico del problema y ahí la pregunta es, sería en este caso, calcular o determinar la magnitud de la fuerza resultante.
la magnitud de la fuerza resultante, siguiendo, ojo, los datos del gráfico, no lo que está en el texto, ¿correcto? Y también hice luego el problema 7. Bueno, jóvenes, eso sería todo por hoy, ya que entiendo que quizás viene otro profesor y tampoco quisiera interrumpirle su tiempo. Bien, jóvenes, esto sería todo por hoy, ¿no? Por esta clase. Conmigo será entonces hasta la siguiente semana. ¿Sí? Gracias también a ustedes por su atención y participación. Yo les recomiendo, mi recomendación personal para la siguiente semana es que ustedes anoten, digamos, qué problemas deseen que se resuelvan. Quizás alguno por ahí no quedó claro, ya sea el de clase, o quizás no se entiende muy bien el texto, ¿no? La argumentación del problema que es para casa. Entonces lo anotan ahí, les digo, jóvenes, ¿qué problema desean ustedes que resuelva? E iniciamos justamente por esos problemas donde quizás se tiene alguna dificultad o no ha quedado tan claro. Y luego ya podemos hacer los dos problemas, ¿correcto? Más o menos para tener una idea de trabajo. Bien, jóvenes, cuídense mucho y conmigo será hasta la otra semana. Que tengan muy bonita noche. Hasta la próxima.